En sus redes sociales, el presidente de la República le reclamó al expresidente Iván Duque haber solicitado que se incluyera a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Cito con comillas, la excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos con los países de Colombia, Cuba y Noruega. Es lo que dijo el presidente Petro, quien pasó a colgarle entonces otra bolita al árbol de Navidad de reclamos al expresidente cuando escribió lo siguiente: la consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesita importar para la vida de los niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Esto ha generado el fin de semana un rifirrafe fuerte, delicado, que ha sido tendencia durante muchísimas horas en redes sociales entre el expresidente Iván Duque y el presidente de la República. Señor expresidente Iván Duque, gracias por atender a Caracol Radio. Y de entrada, ¿qué lectura tiene usted de las palabras del señor presidente de la República? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol. Gustavo, yo creo que lo importante es lo de fondo, y es acusaciones del presidente hacia mi persona y hacia mi gobierno porque Cuba estuviera en la lista de países que protegen el terrorismo. Primero, yo creo que es bueno poner las cosas en contexto. Eso lo hizo Estados Unidos con evidencia. Para nadie es una mentira que el acto de terrorismo de la bomba de la escuela de la policía, la General Santander, fue planificado por toda la cúpula del ELN, incluyendo aquellas personas que estaban, entre comillas, en Cuba trabajando por la paz. Eso quedó más que demostrado, tanto que la propia justicia colombiana, de manera independiente, autónomamente, llamó en extradición a varios de los miembros del Comando Central del ELN que se encontraban en La Habana. Y Cuba, que hubiera perfectamente podido decir, una cosa es que estén en Cuba buscando la paz y otra que se estén fraguando ataques terroristas desde Cuba, decidió no entregarle a la justicia colombiana en extradición a quienes habían preparado un acto de barbarie de semejante magnitud. Eso fue lo que pasó. Pero más allá de eso, lo que llama mucho la atención es que en la misma semana se vaya el Estado colombiano en cabeza de quien lo dirige a Chile a llorar a Allende y además a despotricar contra la dictadura de Pinochet, y después se vaya a Cuba a exaltar la dictadura de los Castro. En mi caso particular, nunca he tenido simpatías con ninguno. Para mí, dictadura es dictadura, opresión es opresión, y no podemos tener relativismo moral en la forma en la que entendemos, analizamos y valoramos y rechazamos las circunstancias históricas de los dos regímenes. Eso para mí es lo más importante. Presidente, muchas veces Cuba ha servido en los procesos de paz de Colombia y ha estado al lado de nosotros. ¿Debe el presidente Petro alejar a Cuba de ese tipo de tareas? Gustavo, eso han sido decisiones que pues hay gobiernos que han decidido hacerlas. Yo eso lo respeto. Hay gobiernos que han creído, y además en esa especie de bona fide que Cuba ha ofrecido. En mi caso particular, yo siempre traté de mantener una relación diplomática en la gran mayoría de temas, pero hay temas en los que no podíamos transigir. Yo no puedo transigir con que desde Cuba, miembros del Comando Central planifiquen un acto terrorista donde murieron 22 muchachos en un carrobomba de la forma más vil, la forma más salvaje, y que pretendan que simplemente eso es un hecho aislado. Porque claro, o sea, tenían que activar protocolos, dicen algunos. Y yo pregunto, ¿y es que acaso un carrobomba era parte de los mecanismos de ponerle fin a unas conversaciones? Cuando empezó nuestro gobierno, yo dije, vamos a evaluar durante 90 días si están las condiciones dadas para tener unas conversaciones con el ELN. ¿Y qué fue lo que nosotros dijimos? En los 17 meses de conversaciones que tuvo el ELN con el gobierno que antecedió el mío, en esos 17 meses mataron más de 100 personas, cometieron más de 400 actos de terrorismo y secuestraron más de una docena de personas. Eso no es voluntad de paz. Por eso dijimos, cualquier aproximación a conversaciones con el ELN debe partir de la base de la suspensión de actividades criminales. Y cometen un acto de semejante barbarie, ¿y qué pretendían?
que simplemente nosotros reconociéramos que aquí ahí lo que había era un hecho de fuerza. No, señor. Y toda la institucionalidad colombiana se pronunció, y Cuba prefirió darle albergue, darle protección a quienes desde Cuba habían fraguado ese atentado, a poderle cumplir de buena fe a la justicia colombiana, independiente y autónoma, para sancionar a semejantes autores intelectuales de esa atrocidad. Espinosa, lo escucha el expresidente Iván Duque. Expresidente, dejando de lado la discusión que para mucha gente ya no lo es, de que Cuba es una dictadura desde hace décadas, lo otro que se pone sobre la mesa es si de algo han servido los bloqueos y las sanciones económicas, e incluso hay muchos disidentes cubanos que se lo preguntan, si eso realmente ha servido para algo. ¿De eso no será que sí se puede hablar, como seriamente hacer la pregunta? Espinosa, yo creo que esa es una discusión que se lleva dando en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Y usted recordará desde los momentos en que fue aprobada la ley Helms-Burton, Estados Unidos ha tenido esa discusión. Pero no nos llamemos engaños. Allá hay un sistema de opresión. En el año 2018 yo fui galardonado con el premio Osvaldo Payá en defensa de las libertades, el cual yo recibí con muchísimo honor, porque siempre he defendido la libertad y la democracia, y particularmente en el caso de Cuba, lo que muchos que somos demócratas pedimos es que se le permita al pueblo, después de tanta opresión, poder elegir libremente a sus gobernantes y poder ejercer a plenitud las libertades, cosa que no ocurre. Y creo además que es de los sistemas que a lo largo de la historia reciente de América Latina más se ha prestado para alcahuetear, financiar y proteger grupos armados que bajo el título de revolución han cometido los hechos más atroces de terrorismo. Y creo además que Cuba, desafortunadamente, ha ido construyendo una élite que ha gravitado en los círculos del alto poder gubernamental, primero con los Castro y después con sus herederos, mientras todo el pueblo se muere de hambre. Expresidente Duque, ¿usted cree que realmente hay un plan coordinado con otros gobiernos latinoamericanos de izquierda para implantar el socialismo en Colombia? Yo creo que hay que darse cuenta lo que ha pasado históricamente. Es que Cuba siempre ha tratado de patrocinar, legitimar y validar grupos armados que bajo el título de revolución han cometido secuestros, han cometido actos de terrorismo, asesinatos, y obviamente lo que es también más contradictorio, han sido promotores de narcotráfico. Yo recuerdo que durante mi gobierno, cuando los Estados Unidos a través de su justicia empezó a solicitar miembros del ELN por narcotráfico, pues nosotros actuamos y fuimos el gobierno que hizo las primeras extradiciones a Estados Unidos de miembros del ELN por narcotráfico. Y el régimen cubano siempre ha guardado silencio frente a eso. Pero no hay duda alguna de que hay intromisiones de inteligencia cubana en varios países. No hay duda alguna en que en varios países han tratado de detonar movimientos de desestabilización social. Y no hay duda alguna que en muchos países lo que Cuba ha tratado de hacer es de servir como una especie de asesor tras bambalinas del Grupo de Puebla para tratar de hacer desestabilización social que les propicie a personas afines a su ideología llegar al poder. Y eso claramente es una intromisión en los sistemas democráticos. Y así como en el mundo se rechaza si viene de Rusia o si viene de cualquier otro lado, pues también hay que rechazar esas intromisiones. Yo creo que Cuba tiene muchas cosas a partir de las cuales se pueden mantener relaciones diplomáticas. Pero yo creo que el llamado de fondo es que es una dictadura en una región que firmó una carta democrática y que tiene que la región no mirar al otro lado, sino exigir una verdadera transición para que el pueblo cubano ejerza plenamente sus libertades. Expresidente, cuando usted en el rifirrafe con el presidente Petro en redes sociales hablaba de las dictaduras, la de Castro, la de Pinochet, el presidente Petro dijo, los Castro cuidaron a los niños para que tuvieran comida, salud y educación. En cambio tú, Duque, los bombardeaste. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos. Duro, ¿no, presidente? Pues sí, bueno, para decir, no solamente duro, que en qué circunstancias se es capaz de escribir con ese lenguaje, pero más allá de eso, yo creo que el fondo, Gustavo, es que en el siglo XXI no pueden seguir existiendo voces que legitimen una dictadura que le ha hecho tanto daño
a un pueblo y que ha hecho tanto daño a una región. Es más que claro